El 1 de octubre de 1908 se completó la primera producción en serie del auto Ford modelo T en la ciudad de Detroit. El modelo T de Ford fue el primer vehículo del mundo que se fabricó en cadena, es decir, fue el primero que se produjo en serie, lo que permitió que se abarataran los precios, logrando así que la clase media de los Estados Unidos pudiera tener un auto por primera vez. Fueron tantos los estadounidenses que adquirieron uno que esto ayudó a las personas de sitios rurales a estar conectados con el resto del país. Así comenzó el éxito de la industria automotriz. Si quieres saber más sobre la producción en serie y cómo esta influyó en la segunda revolución industrial, presta mucha atención al contenido de la clase de hoy. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan en esta su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos en casa. Con ustedes, su profesor Julio Pimentel. Es importante que sepan que el producto final de la semana será la elaboración de una lista de canciones o playlist. Es importante que sepan también que en el transcurso de la clase no tienes que copiar o anotar literalmente cada concepto que te definamos. Las anotaciones pertinentes que quieras hacer en tu cuaderno acerca de la clase, las puedes hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis de los conceptos más importantes. Así, puedes concentrarte y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior tratamos el tema el capitalismo y su impacto en el mundo. Aprendimos también acerca de la importancia de la música. Comprendimos que el capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, así como en el principio de libertad de mercado, cuyo objetivo es la acumulación de capital. Comprendimos también que los principios esenciales del capitalismo son el mercado competitivo y la libertad de empresa. Vimos las ventajas y desventajas del capitalismo, además del papel que debe jugar el Estado con respecto a este. Por lo tanto, entendimos que la principal tarea del gobierno en un sistema capitalista es controlar los fallos de mercado. Además, debe evitar que el sistema derive en situaciones de abuso y en una competencia desleal. En la clase anterior aprendimos también acerca de la importancia de la música, que por cierto es el tema que estás trabajando en esta semana en tu cuadernillo. Sobre la música dijimos que es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. Vimos que la música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades muy diferentes. En el día de hoy aprenderemos acerca de la segunda revolución industrial. Aprenderemos también a elaborar una lista de canciones o playlists, mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de nuestro tema de hoy son: Segunda revolución industrial, causas y consecuencias de la segunda revolución industrial, la producción en serie, países donde la segunda revolución industrial se desarrolló con más fuerza, y por último, pasos para elaborar una lista de canciones. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos con el contenido de la clase. Vamos a conocer qué fue la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos que surgieron tras la primera etapa de la revolución industrial, iniciada en Gran Bretaña. Esta se desarrolló entre los años 1870 y 1914. Sin embargo, hay quienes enmarcan su comienzo desde 1850.
La segunda etapa de la revolución industrial se extendió por diversos países y dio lugar a la aparición de grandes potencias industriales y económicas, las cuales aplicaron nuevos procesos de industrialización, producción, crecimiento económico, avances tecnológicos y científicos, así como el uso de fuentes de energía naturales, entre otros. Hay que destacar que no existió como tal una división de etapas de la revolución industrial, pero sí se reconoce que hubo un segundo momento de crecimiento acelerado de la producción, a partir de los avances tecnológicos y científicos, al cual se le llamó Segunda Revolución Industrial. Fue en esta etapa que se desarrolló aún más la industria automotriz y de transporte, y se crearon las nuevas industrias petroleras, químicas y eléctricas. Esto desembocó en la competitividad industrial, de mercados y entre países, generando nuevos modelos económicos y de mercado, que forman parte del proceso inicial de globalización. Además, se consolidó el capitalismo en todo el mundo como nuevo orden económico y comercial. Por cierto, sobre el capitalismo abundamos en la clase anterior, donde definimos y detallamos su importancia. Otro de los aspectos más importantes que dieron origen a la segunda revolución industrial fue la fabricación en serie. Esta supuso un gran avance en la industrialización del siglo XX, principalmente en el sector automovilismo, ya que permitió que se abarataran los precios de muchos artículos que anteriormente eran considerados artículos de lujo. Con esto se logró que las clases sociales de menos ingresos, como la clase media, pudieran acceder a ellos. Ahora, analicemos cuáles fueron las causas y consecuencias de la segunda revolución industrial. Entre las causas que desencadenaron la segunda revolución industrial destacan el crecimiento demográfico, la industria, la economía y la consolidación de la clase burguesa. Conozcamos cada una de estas causas. Crecimiento demográfico. Durante esta etapa, la población mundial comenzó a crecer de manera acelerada. Además, vino acompañada con una decreciente tasa de mortalidad debido al control de las epidemias y diversas enfermedades. En cuanto a la industria, se fueron descubriendo nuevas fuentes de energía y su utilidad, como el petróleo, el gas y la electricidad. También surgieron nuevos tipos de industrias. Incluso se desarrolló la industria química destinada a las aleaciones, que permitieron el uso de aluminio, el acero, el níquel, entre otros. En lo que tiene que ver con la economía, el desarrollo industrial fue rápido y generó nuevos modelos de trabajo económico y de mercado, a fin de obtener mayores riquezas y control comercial. Por último, en cuanto a la consolidación de la clase burguesa, en esta época la clase burguesa estaba en crecimiento y apoyó en gran medida la creación de nuevas leyes y reglamentos económicos y políticos para incentivar la producción industrial. Mientras que las consecuencias de la segunda revolución industrial fueron de orden social, económico y político. Abundemos sobre cada una de estas consecuencias. Orden social. Hubo un importante crecimiento demográfico. Los campesinos se trasladaron a las grandes ciudades y crecieron las urbes, en especial aquellas donde había mayor posibilidad de conseguir trabajo, por lo que se produjo un éxodo social. En consecuencia, surgió la clase obrera o proletariado, que propició la creación de nuevas organizaciones sindicales que iniciaron las luchas sociales en búsqueda de una mejoría laboral y social de los empleados. Por otra parte, la mujer comenzó a realizar trabajos fuera del hogar y a reclamar igualdad de derechos con el hombre. Mientras que en el orden económico se estableció un nuevo orden industrial que implementó la producción en serie. De allí que los procesos industriales eran más rápidos y a menor costo que la mano obrera. Por tanto, conllevó al despido de gran cantidad de empleados. La producción en serie generó el aumento de las ganancias económicas. Y por último, en el orden político, se estableció un nuevo orden político
para crear leyes en función de los nuevos sistemas industrializados, mecanismos comerciales, el nuevo orden social y los derechos de los trabajadores. La producción en serie tuvo sus comienzos a partir de la Revolución Industrial dentro del siglo XIX, con la finalidad de mejorar la organización de la producción y la ubicación de la especialización de cada empleado, dependiendo de las funciones específicas requeridas en el proceso de producción. La producción en serie, también conocida como la producción en cadena o producción en masa, es donde se elaboran productos desde el embalaje al cual se le van incorporando diversas piezas que pasan por diferentes centros de trabajo donde cada trabajador realiza una tarea específica. Vamos a identificar en un mapa mundial los países donde la segunda revolución industrial se desarrolló con más fuerza. Toma nota. El primer país que identificaremos en este mapa mundial es el Reino Unido. Por acá lo tenemos. Una característica de este país es que fue aquí donde nació la revolución industrial. El segundo país que identificaremos en el mapa es Francia. Por acá la tenemos, muy cerquita del Reino Unido. El tercer país que ubicaremos en este mapa mundial es Alemania. Una característica en común que tienen estos tres países que acabamos de nombrar es que todos pertenecen al continente europeo. Otro país que identificaremos en el mapa mundial es Japón, que está por acá y se encuentra en el continente asiático. El quinto y último país donde la segunda revolución industrial se desarrolló con fuerza fue los Estados Unidos de América. Por acá lo tenemos, en el continente americano. Algo en común que tienen todos estos países que acabamos de mencionar y ubicar en el mapa es que hoy día todos son potencias mundiales de mucha influencia, debido en gran medida al impacto que tuvo la segunda revolución industrial en estos. Es bueno que sepas que la industrialización producida por la segunda revolución industrial se extendió más tarde por el resto de los países occidentales. Esto permitió que muchos inventos como el avión, los electrodomésticos, el automóvil, el teléfono, entre otros, se expandieran por todo el mundo. Llegó la hora de que socialicemos con tu cuadernillo de trabajo. En esta ocasión te daremos los pasos para elaborar una lista de canciones o playlist. En las páginas 33, 34 y 35 de tu cuadernillo de trabajo se encuentran los pasos para hacer una lista de canciones. Dichos pasos te los vamos a mencionar de manera resumida, para que los puedas comprender mejor. Así que, presta atención. Primer paso. Elige a quienes vas a dirigir tu producto. Ten en cuenta que al hacer tu lista, debes incluir canciones de distintas épocas. Los destinatarios de tu lista pueden ser múltiples. Puedes pensar, por ejemplo, en tus familiares mayores, que escuchan música distinta a la que tú prefieres. Puedes pensar en tus amigos, que comparten tus gustos musicales, o en otras personas a quienes les gustaría escuchar tu lista, porque incluye diversidad de ritmos y de temas. A medida que vayas pensando en el contenido y organización, es importante que registres las ideas que se te van ocurriendo. Segundo paso, planifica cómo va a ser el producto. Hay listas de diferentes tipos. Por ejemplo, algunas se organizan por ritmos musicales, otras por regiones o países, por lenguas, por sentimientos, entre otras. Tercer paso. Según lo que hayas decidido en el paso número 2, busca la información necesaria para incluir en tu lista. Cuarto paso. Busca y elige la portada de tu lista, que ilustrará su contenido. En un producto como el que estás haciendo, las imágenes y el título son esenciales, porque invitan a escuchar las canciones que incluiste y porque la imagen de la portada transmite información sobre el contenido de la lista. Una vez que tengas algunas opciones de imágenes, selecciona la que consideres más atractiva para el oyente. Quinto paso. Prepara la lista final ordenando la estructura, el contenido y la portada que buscaste en los pasos 3 y 4. En un producto como este, resulta esencial
no solo el aspecto visual de la portada, sino también el título y su descripción. Debes procurar que tu lista resulte llamativa para que los oyentes la quieran escuchar. Es recomendable revisar las canciones que se incluyeron, confirmar si la lista cumple con las características descritas y también si es interesante e inspiradora para escucharla completa. ¿Sabes quién fue Henry Ford y cuál fue su legado? Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 en los Estados Unidos de América, en el seno de una familia pobre de ascendencia inglesa. Este fue un empresario y emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de la producción en cadena, utilizadas para la producción en masa. Ford fue quien diseñó la primera cadena de montaje móvil en 1913, revolucionando con esto el proceso de manufactura. El legado más importante de Henry Ford fue que transformó la vida de muchas personas con su visión de hacer accesible un automóvil que fuera práctico y económico. Su desarrollo de la cadena de ensamblaje móvil y las técnicas de producción en masa marcaron un estándar mundial durante la primera mitad del siglo XX. Henry Ford murió el 7 de abril de 1947, a los 83 años de edad. Su visión global acerca del consumismo como llave de la paz fue la clave de su éxito. Es momento de realizar la siguiente actividad. Vamos a ver qué tanto has aprendido en la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Tema 1. Selecciona falso o verdadero según corresponda. Número 1. Las consecuencias de la Segunda Revolución Industrial fueron de orden social, económico y político. Te repito. Las consecuencias de la Segunda Revolución Industrial fueron de orden social, económico y político. Eso es, ¿verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Número 2. Durante la Segunda Revolución Industrial se generaron migraciones desde las ciudades hacia las zonas rurales. Te repito, durante la Segunda Revolución Industrial se generaron migraciones desde las ciudades hacia las zonas rurales. Piensa, ¿eso es verdadero o falso? Falso, ya que sucedió todo lo contrario, debido a que hubo migraciones masivas desde las zonas rurales hacia las ciudades. Número 3. El crecimiento demográfico, la industria, la economía y la consolidación de la clase burguesa fueron algunas de las causas que desencadenaron la Segunda Revolución Industrial. Te repito, el crecimiento demográfico, la industria, la economía y la consolidación de la clase burguesa fueron algunas de las causas que desencadenaron la Segunda Revolución Industrial. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, muy bien por ti. Tema 2. Responde a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cómo se llamó el periodo donde se dieron importantes cambios industriales, sociales y económicos que surgieron tras la primera etapa de la Revolución Industrial? Te repito, ¿cómo se llamó el periodo donde se dieron importantes cambios industriales, sociales y económicos que surgieron tras la primera etapa de la Revolución Industrial? Piensa. Muy bien, Segunda Revolución Industrial. Número 2. ¿A cuáles países se extendió la Segunda Revolución Industrial, permitiendo que estos se convirtieran en potencias mundiales? Te repito, ¿a cuáles países se extendió la Segunda Revolución Industrial, permitiendo que estos se convirtieran en potencias mundiales? Analiza y responde.
se extendió a países como Japón, Alemania, Francia y los Estados Unidos de América. Muy bien. Número 3. ¿Cómo se denomina al sistema de producción en masa, donde cada trabajador realiza una tarea específica? Te repito. ¿Cómo se denomina al sistema de producción en masa, donde cada trabajador realiza una tarea específica? Piensa. Producción en serie. Eso es. Has contestado muy bien. Hoy aprendimos acerca de la segunda revolución industrial. Aprendimos también a elaborar una lista de canciones o playlist. Comprendimos que la segunda revolución industrial fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos que surgieron tras la primera etapa de la revolución industrial, la cual se desarrolló entre los años 1870 y 1914. Vimos también que la segunda etapa de la revolución industrial se extendió por diversos países y dio lugar a la aparición de grandes potencias industriales y económicas como Japón, Alemania, Francia y los Estados Unidos de América. Analizamos también las causas y consecuencias de la segunda revolución industrial, donde vimos que entre las causas se encuentran el crecimiento demográfico, la industria, la economía y la consolidación de la clase burguesa. Mientras que en lo que tiene que ver con las consecuencias de la segunda revolución industrial destacan aspectos de orden social, económico y político. Hoy aprendimos también los pasos para hacer una lista de canciones, donde mencionamos de manera resumida los pasos que se encuentran en las páginas 33, 34 y 35 de tu cuadernillo de trabajo. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a que sigas indagando más acerca de la segunda revolución industrial, además de cómo elaborar una lista de canciones o playlist. Recuerda seguir trabajando cada día más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase.